Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Entre Líneas. El día de hoy me acompaña un colega, el señor Jaime Velázquez, del programa Soldados de Dios. ¿Cómo está, señor Jaime? ¿Qué tal? Muy bien, Laura, muchas gracias. Gracias por la invitación, te lo agradezco infinitamente. No, gracias a usted por hacerse el tiempo. Estábamos compaginando entre los horarios y todo, pero bueno, pues se coordinó y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, estoy encantado. Yo tenía muchas ganas ya de que estuviera aquí, porque como lo van a ver, es un locutor y conductor que, que se trabaja sus programas, o sea, que se ve que estudia y que se prepara para darnos muy buen material. Entonces tenía muchas ganas y bueno, ya lo he comentado en privado a él, pero bueno, también hacerlo público que pues tiene mi admiración y es alguien que quien tenga mi admiración me gusta traerlo al programa porque sé que nos va a dejar muchos frutos, ¿no? Entonces, el tema de hoy, sin dar más preámbulo, el tema de hoy es Jesús como realidad histórica. Así es. Este programa ya lo ha comentado el señor Jaime, ¿no? O sea, ya lo ha dicho pues en su programa tal cual, en Soldados de Dios. Sin embargo, quería yo traerlo por la importancia y bueno, que también él está súper empapado del tema y ya tenía como la estructura. Entonces, pues ahora sí, le cedo el micrófono para ir viendo. ¿Por qué, por ejemplo, usted pensó que era importante hablar de esto? Bueno, el tema del Jesús histórico es un tema muy interesante. Primero que nada, porque durante 17 siglos nadie cuestionó la existencia de Jesús. Hasta el siglo XVII, cuando a una persona se le ocurrió dudar de la existencia del Jesús histórico. Entonces, realmente toda esta investigación sobre este tema surge de personas que se involucraron en el análisis, llamémosle científico, de las Sagradas Escrituras y de los textos antiguos, justamente para probar que Jesús era una mentira. Esa era la intención de estas personas. Obviamente fue un movimiento oculto, que fue lo más interesante. Este señor se llamaba Hermann Samuel Reimarus. Hizo todas estas investigaciones en el siglo XVII, pero ocultó sus escritos. Fueron publicados hasta el siglo XVIII y con un acrónimo, es decir, no utilizaron su nombre para protegerlo. Estos documentos fueron impresos por primera vez hasta 1972. Quiere decir que era un escrito bastante fuerte. Y obviamente pensemos que en el siglo XVII pues, estamos hablando de una Europa cristiana, tanto protestante como católica, pero estamos hablando de una Europa eminentemente cristiana. Entonces todos estos escritos venían a golpear la fe de muchísimas personas. Obviamente los cristianos, los católicos principalmente, se echaban a la tarea de tratar de refutar todo este tipo de cosas. Y es ahí donde surge todas las investigaciones del Jesús histórico. Y surge todo un estudio crítico, histórico y social muy interesante sobre el siglo I, no solo sobre Jesús, sino sobre todo el contexto del pueblo judío en el siglo I. Es ahí donde verdaderamente pudimos darnos cuenta que lo que inicialmente fue un ataque al cristianismo terminó siendo una de las ciencias auxiliares de la teología y la cual personajes como incluso como el mismísimo Benedicto XVI fundamentan muchos de sus escritos. Él escribió 3 libros, ¿no? Llamado Jesús de Nazaret, bueno, Jesús de Nazaret 1, Jesús de Nazaret 2 y la infancia de Jesús. Y están impregnados de toda esta crítica histórico-social muy interesante, ¿no? Y él mismo también establece una serie de condiciones al utilizar estos métodos científicos aplicados a las Sagradas Escrituras. Eh, lo que llama mucho la atención, como te digo, es que estas personas querían crear una ruptura, romper entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Ellos decían que eran dos personas distintas, ¿no? Una cosa era Jesús y otra cosa es lo que los apóstoles predican. Crearon esta ruptura. Y es ahí donde surge todo el estudio, todo el manejo de este del Jesús histórico. Por ese motivo es que surge en aquellos años. Siglo XVII empieza a conocerse el tema, siglo XVIII, y en el siglo XIX, siglo XX fue una verdadera bomba ideológica tanto de los dos bandos. Esa es Claro, la realidad sobre Jesús. se puede decir, bueno, también tomando, por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que,
tiende a confundir y es como, no, Jesús no existió, porque como le damos nosotros los católicos, bueno, los cristianos, no solo los católicos, sino gente que crea en Cristo, tal cual como nuestros hermanos separados, eh, como nosotros le damos el valor de Dios, entonces la gente atea o la gente que no cree, o también la gente que no ha estudiado, dice, no, pues es que Jesús no existió. Y es como, a ver, no, o sea, nosotros le estamos otorgando que vino, o sea, la calidad de Dios, pero fue alguien que existió, o sea, que fue carne y hueso como nosotros. Entonces, por eso me parecía de suma importancia traer este tema. Y se puede decir que esto revienta un poco más por la tan sonada. Yo creo que de muchos males sale de esto en particular, que es la Revolución Francesa, puede ser. Sí, la Revolución Francesa es un parteaguas muy importante en la historia, en toda la historia de la humanidad. Nosotros nos han hecho pensar que la Revolución Francesa es el pueblo pobrecito y oprimido en contra de estos reyes malos y que vivían en lujos, ¿no? Es verdad, había reyes muy malos, había reyes muy injustos, pero la realidad de la Revolución Francesa es una cosa que nosotros llamamos liberalismo. Como su nombre lo dice, es una tendencia del ser humano a liberarse absolutamente de todo. No hay límites, no hay ninguna barrera que te diga, puedes liberarte de ciertas cosas. No, el liberalismo rompe con todo. La Revolución Francesa es ese, ¿cómo se puede decir? Esa cúspide del movimiento ideológico del liberalismo. El pueblo se rebela contra la autoridad, porque la Revolución Francesa no solo mataron al rey, a los jueces, a los magistrados, a los diputados, a los que hayan sido toda la corte, a los sacerdotes, a los obispos, arzobispos, religiosas. Como los cargos altos, por así decirlos, clero o en México sería Congreso de la Unión. Perfecto, así es. Todo concepto de autoridad fue destruido. Absolutamente todo concepto de autoridad. Y surge una frase que para nosotros es muy natural escucharla. Es decir, el que tiene el poder es el pueblo, ¿sí? Y de ahí surge una cosa llamada democracia. El pueblo tiene el poder. El problema es que entonces el pueblo no tiene ni idea de cómo gobernarse a sí mismo. Entonces elige a unos supuestos representantes que son capaces de llevar al pueblo al bien común. La experiencia nos dice pues que esto es una mentira en muchos sentidos. La democracia como tal resulta ser una verdadera utopía, porque en nuestros países, que aunque hay votaciones y que el pueblo elige, realmente el poder lo ostentan los partidos, que son los que realmente ponen a la imagen o a la luz de las personas a quien pueden escoger para que los represente, pero no surge efectivamente un representante del pueblo, ¿no? Esto es el liberalismo, de ahí surge la democracia, rompen por completo con todo concepto de autoridad y eso implica romper con Dios. Yo quiero hacer como una hincapié en esto, que no se entienda que estamos en contra de los paleolibertarios, por ejemplo, o en contra del liberalismo económico que viene a ser pues lo capitalista, ¿no? Que igual y no estamos en favor de lo metacapitalista, que es la gente que detenta, o sea, que incluso tienen más poder que naciones, eso es lo que igual y no, pero bueno, que no se entienda mal, somos liberales en lo económico, sin embargo, en lo social tendemos a ser un poco más conservadores, ¿no? Claro, obviamente que el liberalismo también implicó liberarse de una gran cantidad de yugos, y eso incluye ciertos tipos de yugos sociales, yugos educativos, yugos económicos, y de alguna u otra manera se ha tratado de dar un equilibrio. Obviamente que, por ejemplo, el liberalismo en conceptos de economía permite el libre mercado, permite la competencia, permite la inversión, permite una gran cantidad de aspectos que son favorables para el crecimiento de los pueblos, obviamente, claro que sí. Pero manejar estos conceptos debemos manejarlos en el concepto ideológico, que es donde realmente nos pegan directamente en la fe, en las creencias o en nuestra misma idiosincrasia cultural de cada uno de los pueblos. Obviamente cuando hablamos de estos temas los debemos de manejarlos a un nivel ideológico y sin tocar tanto los matices, porque si nos ponemos a hablar de capitalismos y de todo este tipo de cosas no terminaremos nunca, ¿no? Porque incluso hasta podemos ver que hay cosas buenas en el socialismo, pero obviamente no podemos apoyar el socialismo. Claro. Tenemos que manejarlo a un nivel puro, vamos a llamarlo así, un nivel ideológico puro, y obviamente el liberalismo es, soy libre, no hay ninguna autoridad sobre mí. Ese es el fundamento.
Y de ese liberalismo surge otra cosa que se llama la ilustración. Como yo soy libre, lo único que manda en mi vida es mi propio razonamiento. Ujú. Por lo tanto, lo único que existe es lo que mi razonamiento es capaz de entender. Claro. Y como no existían pruebas, lo pongo entre comillas, de la existencia de un Jesús, pues mi cabeza dice que Jesús no existió y todos se lo inventaron los apóstoles. Y surge todo este movimiento de la búsqueda del Jesús histórico. Surge esa pregunta, a ver, momento, porque así como había personas que decían que Jesús no existió, tenemos los clavos, tenemos fragmentos de la cruz, tenemos las espinas, tenemos el testimonio, tenemos los mártires, empezamos a ver que, oye, espérate, hay algo raro aquí. No podemos decir que Jesús no existió si tenemos hasta las escaleras por las cuales bajó cuando lo llevaron a crucificar. Entonces se dio un choque muy fuerte entre dos formas de pensar. ¿Cómo probamos o una u otra parte? Pues vamos a utilizar las mismas herramientas que los de la ilustración están proponiendo, la ciencia. Vámonos a la ciencia, vamos a dejar un poquito del lado de la fe. Y surgen tres grandes movimientos en la búsqueda de este Jesús histórico, que se les llama incluso la primera, la segunda y la tercera búsquedas del Jesús histórico. La primera para tratar de destruirlo, la segunda para tratar de encontrarlo y la tercera para tratar de entenderlo, que son tres movimientos de búsquedas de Jesucristo muy interesantes, unas no tan favorables, otras incluso pesimistas. Pero lo que salió ganando es que nosotros hoy en día tenemos la certeza de que creemos en alguien. Alguien que verdaderamente existió, que verdaderamente caminó sobre aguas, que verdaderamente sacó demonios, que verdaderamente resucitó muertos, que curó ciegos, que murió, que resucitó, etc. Eso es lo que nos dio todo este problema del Jesús histórico. Salimos ganando los cristianos. Tan es así, tan es así que ahora la tercera búsqueda que se le llama está encabezada por cristianos, ya no por ateos o profanos, como le decíamos antes. Entonces, este tema terminó siendo un ataque y terminó siendo una gran victoria. Es un gran lepanto ideológico, por decirlo así. Sí. Ay, está genial. Me gusta mucho porque, bueno, podemos rescatar eh, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, hay que poder cambiar las cosas, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo en la actualidad, tantas ideologías nocivas y demás, entonces, como bien sabemos, en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, claro, intentar siempre estar preparados, seguirnos preparando en oración y demás, y bueno, también tener esa fuerza espiritual, ¿no? Y por algo tener estos temas, estudiarlos y no solo estar por ahí sin causa, porque si no, claro, estamos perdidos. Sí, es que es muy importante para nosotros, católicos, cristianos, saber en qué creemos. El problema es que sabemos que tengo que ir a misa el domingo, pero no tienen idea de por qué van a misa. ¿Qué sucede en la misa? ¿Qué pasa en el altar? ¿Por qué siempre es lo mismo? La misa tan aburrida siempre es lo mismo. Pues porque no entendemos lo que está pasando ahí. Claro. Tenemos que saber en qué creemos, por qué lo creemos y obviamente cumplir con esta misión de ir y anunciarlo. Claro, totalmente. Y por ejemplo, bueno, yo creo que lo he dicho en ya varios programas, el profesor Forni es quien dice que hoy en día, por el desuso de la etiqueta y el protocolo, ha traído a colación mucho estrés y por eso hay tanta intolerancia y tanta... Pareciera que somos los la generación de humanistas, de tolerancia, pero en realidad no. Yo creo que hay más libertinaje y hay tolerancia hacia ciertas ideas, sin embargo, hacia otras para nada. Entonces, bueno, causa esto del estrés y la intolerancia y lo saco a colación, ¿por qué? Porque es que estamos llenos de protocolos y no es algo inaccesible, ¿no? A mí me gusta hablarlo no solo desde derecho, que en la Constitución vienen a fungir los primeros protocolos, sino también como diseñadora de imagen, que de ahí salen muchos normas de comportamiento, o sea, social, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, a mí me priva que no tenga un buen comportamiento en misa, cuestión que es un protocolo, pero claro, si luego los vemos en casa o incluso el WhatsApp,
hay protocolos para todo, por decirlo de manera habitual, porque el protocolo es algo oficial, ¿no? Sí. Sería más el uso de la etiqueta. Sin embargo, por uso y costumbre decimos eso. Entonces, el protocolo, como usted mencionaba, como no saben lo que pasa, no sabemos cuándo pararnos, cuándo sentarnos, que no entras con chicle, que no cruzas la pierna, ¿no? O sea, son cositas que parecen menores, pero en lo pequeño se ve lo mucho. Ujú. Así es. Simplemente, retomando este tema, piensa cómo van las personas vestidas, ¿no? Si yo te preguntara, oye, acaba de fallecer una persona a la que tú amabas inmensamente, ¿cómo vas a ir vestido de funeral? No vas a ir en guaraches, imagino, ni camisas rotas, ni es súper escotada. ¿Me explico? No vas a estar en el funeral acostada en la banca, por ejemplo, ¿no? Mascando chicle, Claro, viendo el techo. O si te digo, oye, te invitaron a la boda de tu mejor amiga, ¿sí? O a la boda de tu hermano o de tu hermana. ¿Cómo vas a ir vestida a la boda de tu hermano? claro. Vas a ir vestida, no sé, en guaraches, en chanclas, despeinada, con un super escotazo, con la camisa rota, mascando chicles, mirando al techo. No, eso es la misa, ¿sí? Ahí Claro. celebramos la muerte, la resurrección y la vida de Jesús. Eso es lo que estamos celebrando. Esto es lo que nosotros decimos que la misa, pues obviamente es una muerte, pero también es una boda. Claro. Y lo concentramos todo esto en una frase que se llama Cena del Cordero. Cena porque es un festejo y cordero porque es el signo del sacrificio. Claro. Entonces, si la gente entendiera que la misa es un funeral, por decirlo de alguna manera, pero también una boda al Claro. mismo tiempo, pues te vestirías un poquito mejor, ¿no? Te darías un poco más de interés, un poco más de por lo menos, como dices tú, de protocolo. Guarda un poquito, al menos un poquito más el protocolo y pongo un poquito más de atención. Ese es el problema con nosotros. Esta generación, lo dijiste de una manera muy bonita, pero hay que ser, yo me gusta ser un poquito más fuerte, es una generación de cristal, ¿sí? Es una generación en la cual nosotros, personas como tú, como yo, nos sentimos como una cabra en cristalería. No podemos movernos si no rompemos algo. Es prácticamente imposible no ofender a nadie cuando tratamos de explicar todos estos tipos de temas, porque nos estamos atreviendo a hacerlo. Y Claro. tenemos que hacerlo, es nuestra obligación. El problema es que, como tú lo dijiste, la gente, unas generaciones se les ha dicho que no se les debe de molestar. Por lo tanto, cualquier cosa que les molesta les genera estrés, porque no están acostumbrados a la frustración, no están Exacto. acostumbrados al no están No hay acostumbrados, tolerancia a la frustración. no es que no sean tolerantes, no saben cómo tolerar las cosas. Entonces, Exacto. como no quieren sentirse ofendidos y obviamente no quieren ofender, terminan tolerando hasta lo intolerable. Terminan siendo permisivos. El Sí. cardenal Chindetin dice, la tolerancia aplica a las ideas, no a perdón, a las personas, no a las ideas. Hmm. Yo no tengo por qué tolerar ideas, comportamientos o cualquier cosa que vaya en contra de mi fe, de mi persona, de mis pensamientos, de mi moral. No tengo por qué tolerarlo. De mi conciencia, ¿no? Incluso. Claro, por supuesto, claro. Yo tengo que tolerar a las personas, o sea, no puedo ir y pegarle un tiro a alguien, simplemente porque dijo algo que me ofendió. Obviamente no puedo hacerlo, tengo que tolerar la existencia de esa persona. Y tengo que incluso hasta respetar en cierto sentido, lo pongo entre comillas, en cierto sentido, el derecho que tiene esa persona de expresar sus propias ideas siempre y cuando lo haga con respeto. Claro. Pero eso no significa que yo tenga que tolerar lo que dijo, aceptar lo que dijo. Y Claro. obviamente todo esto que estoy diciendo se entiende perfectamente cuando hablamos de temas como ideología de género. Para nosotros católicos cristianos es imposible entender la ideología de género sin estos conceptos previos. No queremos ser ofendidos, por lo tanto toleramos hasta lo que es intolerable y tenemos que tolerar incluso hasta lo que es falso y en contra de la ciencia misma, ideología de género, Es aborto. que yo creo que se ha usado mucho bueno, a ver, lo que más escasea yo creo que es el sentido común, como lo he dicho muchas veces. Sin embargo, nos han enjaulado como los hámsters que estamos ahí en una rueda, porque con nuestras propias creencias nos hacen sentirnos mal. ¿Cómo tú? ¿Quién no son los compasivos? ¿Quién no son los que un Dios no sé? Y ya no solo a nosotros, los cristocéntricos, díganse Uh -huh. protestantes
o católicos, o evangélicos. No, ya no solo, sino que también, por ejemplo, tengo un muy, muy buen amigo, él es hindú, y él tampoco está de acuerdo con esto. Entonces, nos imponen. Ya no es que escuchemos, sino que se imponen. Así es. El problema del sentido común es que es el más moldeable de los sentidos. Termina prevaleciendo. Básicamente podemos bombardear tu sentido común a través de la televisión, de los medios, de un montón de cosas, y moldeamos tu sentido común. Entonces tú aceptas como parte del sentido común respetar cosas que no podemos respetar. Y ojo con esto que acabas de decir que me gusta mucho. Dijiste que a nosotros nos critican mucho de que nosotros somos cristianos y hablamos de amor todo el tiempo. ¿Cómo es posible que no permitas estas cosas, ¿no? Simplemente yo les digo, es que estoy actuando como Jesús. Como Jesús cuando entró al templo y vio a los mercaderes, hizo un látigo y los agarró a latigazos a todos. Porque eso también es una actitud cristiana. Claro. Contra lo que es inadmisible, contra lo que es profano, contra lo que es antihumano. Todo eso tenemos que tomar esa actitud de Jesús, de ir y expulsarlos del templo. ¿Cuál es el templo? Nuestra propia vida. Tenemos que expulsar la perversión de nosotros. Claro. ¿Sí? Entonces, actuar como Jesús también significa agarrar un látigo y expulsar aquello que me hace daño. Aquello que... No lo estamos diciendo de manera literal, ¿eh? No es agarrar a alguien y pegarle. Ay, Dios mío. Que a veces dan ganas, pero no podemos. No, obviamente que no, pero sí hablar de esta actitud fuerte de rechazo y de condena a lo que tenemos que condenar y rechazar, punto. Y no tener por qué permitir lo que no queramos permitir, según nuestra propia conciencia, nuestra propia fe, nuestra propia moral. Tenemos toda una gran cantidad, una infinidad de tratados de teología dogmática y de moral dogmática, por decirlo así, donde podemos saber perfectamente distinguir lo que es bien y malo. Claro. Y tomar una decisión. Pero es que es lo que venimos diciendo, a veces nos da tanta flojera, o yo creo que como en un momento fue la religión más practicada, bueno, en el mundo occidental, obviamente, es como, ay, el refrito, pero aunque esté refrito, es que no sabemos. O sea, a mí muchas veces me han dicho, ay, pero yo he ido a una escuela de monjas, yo en mi vida he ido a una escuela de monjas muy católica, eso lo traigo de familia. O sea, mi mamá me enseñó en la fe. Toda mi vida fui a la American School, tan es así que a veces celebrábamos el Halloween. Ya después aprendí que por supuesto que no, pero entonces eso viene desde casa, pero es que no nos damos a la tarea, por más que me diga alguien que estuvo chorrocientos años en la escuela católica, hago la equiparación a tú puedes cursar una materia y no enterarte de las cosas. Así es. Como decimos, pasarla de noche, ¿no? Así es. No, y tú puedes escuchar todas las sinfonías de Beethoven y no significa que sepas música. Entonces, hay que saberlo. O sea, cuando alguien me dice, es que yo fui a un colegio de monjas, ¿y lo aprovechaste o te valió? O sea, porque al final de cuentas es una cuestión personal de actitud, de si tomas y realmente te nutres del contenido, del contenido católico de las escuelas, o simplemente lo utilizas como la materia de relleno, que la tengo que pasar y punto. Porque también esa es la actitud que tenemos, y te lo digo yo porque estudié toda mi vida en instituciones del Opus Dei. Entonces, tomé las dos actitudes. Tomé la actitud de que iba a aprender, luego me cayó la rebeldía y la paso nomás por pasarla, pero al final de cuentas se te queda algo, ¿no? Simplemente escarbar en tu cajón y encontrar toda la riqueza que pudiste haber recibido de una educación bien hecha, obviamente, por parte de religiosos o de sacerdotes, que verdaderamente viven su vocación religiosa a través de la educación. Totalmente. Y por eso es que hoy, bueno, que nos tocó la gracia de que sea 24 de diciembre, por eso quise traer lo de la realidad histórica con el señor Jaime. ¿Qué más podemos extraer de esto? Ok. Bueno, estamos hablando de 3 siglos de controversias, ¿eh? Son siglos difíciles, obviamente hay una actitud anticatólica, anticristiana, antiautoridades eclesiales, es decir, un ataque frontal principalmente al catolicismo, no tanto al protestantismo, porque ellos estaban en comunión con las ideas liberales. Bueno, la iglesia obviamente se avienta la tarea, principalmente en el siglo XX, se avienta la tarea de decir, a ver,
ya le estuvieron pegando al Jesús histórico, ya estuvieron diciendo que sí existe, que no existe, ya se dieron cuenta que fracasaron, ya se dieron cuenta que son una bola de tontos que no pudieron hacer las cosas bien, voy a tener que intervenir. Y efectivamente, santos y teólogos católicos se echan a la tarea verdaderamente de traer todas las evidencias históricas y mostrarlas al mundo y decir, hey, esta es la fe verdadera, porque eso es lo que lograron. Obviamente son estudios muy profundos que hay que analizarlos con mucha calma, son libros y libros y libros, pero todo surge de una frase de la carta de los hebreos, donde los católicos, los teólogos católicos dijeron, a ver, aquí está la respuesta, simplemente hay que empezar a buscar las evidencias. Es Hebreos 13:8. Esta carta de los hebreos dice lo siguiente, ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre. Esta frase pareciera una simple frase de devoción, una frase bonita, pero cuando nosotros analizamos y ponemos esta frase en el contexto de que decían estas personas, hay un Jesús en la historia, pero no es el Cristo de la fe, hay una ruptura entre este personaje, esta frase de los hebreos lo que hace es volverlo nuevo. El Jesús histórico es el mismo Cristo de la fe. Sobre esa premisa es donde entonces vamos a buscar dónde está ese Jesucristo de la historia que corrobora que nosotros creemos en el Cristo de la fe. No sé si se entiende este juego de palabras. Es decir, sí. Mi Cristo es Jesús. Mi Jesús es mi Cristo. Claro. Y lo que yo creo por la fe está sustentado en la historia. Ese es el punto fundamental. Y ese fue el objetivo que buscaron los teólogos católicos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y se encontraron con una gran cantidad de pruebas. Una gran cantidad de pruebas en las cuales ellos pudieron decir, Jesucristo verdaderamente existió. Y no solo existió, hizo lo que dice que dice, dijo lo que dicen que dijo. Es decir, todo lo de Jesucristo es verdadero. Y eso es con lo que quiero concluir, que los evangelios son verdaderos. En la parte final, pero ahorita simplemente lo menciono. Lo quiero guardar para el final. ¿Por qué? Porque obviamente para nosotros poder encontrar a Jesús en la historia, la fuente primaria son los evangelios. No tenemos otra, del Nuevo Testamento. Claro. Entonces, tuvo que hacerse un análisis específico sobre los evangelios. Y sobre los evangelios se tuvo que responder una pregunta fundamental. ¿Los evangelios son históricos o no? ¿Tienen un valor histórico o no? Sabemos que la Biblia es un documento religioso, eminentemente religioso, pero ¿hay historia ahí? ¿Hay un valor histórico ahí? Esa fue la pregunta. La pregunta central realmente del Jesús histórico es esta. ¿Los evangelios son o no son reales? Wow. Esa es la pregunta fundamental, pero la respondo al final, porque tiene varias consideraciones muy importantes. Cuando la iglesia se echó a todo este momento, entonces vamos a buscar a Jesús en la historia. Se encontraron con que había las fuentes cristianas. Las fuentes cristianas son 3. Los evangelios, los escritos apócrifos, es decir, toda la gran cantidad de documentos que existían en el siglo I, II, III y IV, que hablaban de Jesucristo, pero que no están en la Biblia. Y el tercero fue lo que ellos encontraron en una gran cantidad de documentos de los padres de la iglesia, de los testimonios de los primeros cristianos, que son los ágrafos. ¿Qué significan los ágrafos? Son los dichos de Jesús, dichos y hechos de Jesús que traspasaron el tiempo, pero que no quedaron escritos en ningún lado, y que la comunidad primitiva lo manejaba como verdaderas enseñanzas de Jesucristo, y están en los documentos de los padres de la iglesia, en las homilías, en una gran cantidad de información. Los documentos no canónicos, vaya, que no están en la Biblia, son muchísimos. Hay una gran cantidad de evangelios. ¿Cuál es el problema con todos estos evangelios? Que no eran perfectamente ortodoxos con la fe. Había choques entre los 4 evangelios de la Biblia con estos otros evangelios. Entonces, lo entendible de acá es como, o sea, viendo la mística que tenemos en nuestra fe, es que lo escrito de Dios va a coincidir. Y es por eso que se agrupan y eso se toma en la Biblia. Y también en el tratado y estudio de la Biblia entendemos que unas cosas son literales, pero otras no. Entonces, para saber identificar, porque muchas veces también que la serpiente le habló a no sé quién, pues ¿cómo sabemos que Jesús también? No. O sea, para las personas que nos estén escuchando, que, oigan, que sepan esto de entrada, ¿no? Claro, sí,
Obviamente la Biblia tiene una gran cantidad de géneros literarios, básicamente los tiene todos, Exacto. poesía, prosa, narrativa, de todo, básicamente todo. Entonces cada parte, cada sección tiene que ser entendido y leído desde una perspectiva inteligente, es decir, conociendo qué es lo que está diciendo, cuál es la intención de decirlo, en qué contexto se está diciendo, cuál es el mensaje central que quiere comunicar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad, para eso existe la hermenéutica y la exégesis. Obviamente lo podemos comparar de una manera muy sencilla, es cuando Jesús habla de córtate la mano si la mano te hace pecar, o sácate un ojo si tus ojos te hacen pecar. Obviamente no está hablando literal, pero está diciendo claramente, saca de ti todo aquello que te hace pecar. ¿Sí? De hecho, esa es Retíralo. la distinción que hacen, ¿no? Con nuestros hermanos judíos, que ellos Así, luego lo tomaban textualmente en el Antiguo Testamento, y Jesús, no, Jesús es alguien compasivo. O sea, así es, que es verdad que es lento con la ira, sin embargo, sí es un Dios celoso. Eso sí. así, así es. Es un Dios que, vaya, que por sí mismo, por ser quien es, exige justicia. Claro. Y obviamente es de parte de la justicia que nosotros le rindamos el honor debido a Dios. Pero Jesús, Dios no quiere que lo hagamos por justicia, quiere que lo hagamos por amor. Por eso viene y nos enamora. ¿Sí? Exacto. Es decir, quiero que cumplas tu deber, pero por medio del amor, no por la justicia, Mm, principalmente, ¿no? Pero la justicia también prevalece. claro. Bueno, ahí quiero comentar esto muy importante, Sí. porque muchas veces nosotros nos hemos olvidado. Cuando nosotros pensamos en el cristianismo y en los documentos sobre la fe, sobre Jesús, pensamos solo en la Biblia, el Nuevo Testamento. Y nos hemos olvidado de las toneladas y toneladas y toneladas de escritos, documentos que existen desde el siglo I, siglo II, siglo III, etcétera, que hablan de Jesús. Pero no solo hablan de Jesús desde un aspecto total y puramente religioso, también desde el aspecto humano. Que Mm, eso es lo importantísimo. Para este tema es lo que nos interesa, encontrar ese Jesús humano. Ese claro. Jesús que lloraba, que se cansaba, que tenía hambre, que sufría, que se enojaba. Ese Jesús que fue capaz de morir, que eso es algo que a veces se nos escapa de visión porque para muchos resulta chocante decir que Jesús o que Dios murió. Ujú. Tratar de dimensionarlo y eso solo es posible a través de un Jesús histórico, de un Jesús real, un personaje real. Este tipo de evidencias están contenidas en una gran cantidad de documentos del siglo I y siglo II principalmente que hablan de Jesús, de su existencia real. Y son principalmente los escritos ortodoxos de los padres de la Iglesia, como son las cartas del Papa Clemente, el cuarto Papa de la Iglesia Católica, en el año 98 ya estaba escribiendo cartas al mundo. ¿Sí? Es el primer documento papal que tenemos, son las cartas de San Clemente, y están preciosas. Tenemos, por ejemplo, las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía. Maravillosas estas cartas, donde incluso habla de la Eucaristía, del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que si alguien cree que la Eucaristía es un invento de los católicos, váyanse al año 107 y tenemos a San Ignacio hablando de la Sagrada Eucaristía, como el cuerpo y la sangre del Señor. Y más en Tenemos el... Antioquía, ¿no? ¿Manda? Más en Antioquía que hubo muchísima persecución. Bueno, Sí, desde los primeros años del cristianismo sí, a Jesús. incluso este escritos de San Ignacio de Antioquía los hizo en el traslado de Antioquía a Roma, donde lo iban a matar en el Coliseo. Él escribió las cartas en cautiverio, en las jaulas, donde lo llevaban prisionero por las persecuciones. Ahí escribió las cartas, ¿no? Y es maravillosa. Tenemos otro documento, por ejemplo, el martirio de San Policarpo. San Policarpo fue bautizado de niño por San Juan. Y él habla precisamente de la fe, habla de Jesús, habla de los apóstoles, habla de la misa, habla de todo. Tenemos, por ejemplo, los textos de Diagoneto, los textos del pastor de Hermas, tenemos el martirio de Bernabé, tenemos también incluso el primer catecismo de la Iglesia Católica, escrito en el año 78-80, que es la Didache. Son documentos impresionantes y pocos los conocemos. Bueno, Obviamente, yo invito a todo el mundo a leer estos documentos, tampoco son tan grandotes, tan largos, no son libros de 500 hojas, los podemos leer en un ratito y son maravillosos y hermosos. Estas son las fuentes cristianas del Jesús. Es decir, muchas personas hablaron, escribieron y vivieron y sobre todo murieron por Jesús. Y nadie muere por un ser inexistente. ¿Sí? Nadie muere por el espagueti volador, por ejemplo, ¿no? Nadie muere por ese tipo de tonterías. Pero uno sí es capaz de morir por algo verdadero y por eso es que sabemos que Jesucristo fue alguien real. Entonces, aparte de los evangelios, tenemos todos los escritos durante los primeros 4 siglos de una verdadera comunidad de discípulos que conocieron a los apóstoles, conocieron a Jesús,
conocieron su mensaje y tenían evidencia de la existencia de esta persona y por eso creyeron en esta. Claro. Y ¿Sí? por ejemplo, bueno, ya pensando desde un poco de cabeza abogada, ¿no? Estamos viendo que los judíos con Roma estaban ahí conviviendo, ¿no? El derecho, como lo conocemos en México o en España, ¿Sí? es un greco-romano, ¿no? No es el common law como en Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Entonces, sabiendo que el derecho viene desde Roma, no había papeles como descenso o en algún sentido que daten y que digan, mira, Jesús, hijo de María, José, algo más así como en el sentido legal. La verdad es que sí, y eso es lo más interesante de este tema, porque nos descubrimos que hablar de Jesús no solo es propio de los cristianos. Hablo ahorita primero de las fuentes cristianas, pues están las fuentes no cristianas, y son las fuentes judías y las fuentes romanas. Claro. Es decir, obviamente Jesucristo estaba en Palestina, estaba en las regiones de Judea, donde vivían los judíos, pero estaba dominado por los romanos. ¿Sí? Entonces debe de haber evidencia en ambos lados. Claro. Y existe, sí existe esta evidencia. Desafortunadamente, ¿sí? Obviamente que estas evidencias son contrarias al cristianismo, Mm, pero ninguna de ellas niega la existencia real de Jesús, jefe de los cristianos. Al claro. contrario, aunque son textos muy fuertes algunos de ellos, lo que hacen es decir, este Jesús hizo esto, y respaldan todo lo que nosotros decimos en los evangelios. Ya. Todo. Y, por ejemplo, de las fuentes judías tenemos los dos grandes documentos de los judíos, la Misná y el Talmud, que son Ya. los documentos donde los judíos, redactan todas las enseñanzas judías y todas las discusiones teológicas judías. En estos dos documentos, que datan del siglo II al siglo IV, mencionan 10 veces a Jesús de Nazaret. Obviamente diciendo que era un falso profeta, que era hijo de una Claro. prostituta, que era hijo de un soldado romano, o sea, ofendiéndolo, sí, lo sabemos, están diciendo muchas cosas en contra de Jesús, pero no negando su existencia, no Claro. negando sus actos, No al restando contrario. la realidad de que hubo un niño, un Señor Jesús que hacía tales cosas en las que nosotros creemos. Así es, inclusive en algunos de estos documentos mencionan a este Jesús que era un verdadero vándalo, porque se le ocurrió correr a los mercaderes del templo, y de Ya, una manera muy violenta. ya, ¿Sí? ¿Qué dicen los evangelios? Que Jesús hizo un látigo y que corrió a todo mundo, volteó las mesas y que era un verdadero relajo. Ellos mismos lo están diciendo. claro. Están corroborando lo que nosotros creemos por nuestros evangelios. Y ese es uno de los puntos que le dan certeza a los evangelios. Por eso puedo decir, los evangelios son verdaderos, porque incluso documentos anticristianos Claro. hablan y dan certeza de que lo que dicen los evangelios es verdadero. Y eso es algo maravilloso. Además, estas fuentes judías que eran de ataque al cristianismo generaron dos grandes santos de la iglesia. Uno de ellos es Justino, bueno, y el otro Orígenes, que no es tan santo, pero que también hizo cosas muy interesantes. San Justino Mártir escribió un documento que se llama Las Apologías. Y para que vean lo importante que eran estos documentos, este señor San Justino, no sabemos quién era, no era sacerdote, obviamente, escribió las primeras apologías hablando de Jesucristo, hablando de la Eucaristía, hablando de la misa, hablando de la Eucaristía como tal, del cuerpo y la sangre del Señor, etcétera, etcétera, y haciendo toda una evidencia de la liturgia de la misa maravillosa. Se le escribió al emperador Antonino, es decir, alguien que le escribió directamente al emperador. Era un tipo que tenía peso. Claro. La segunda apología se las escribió al Senado romano. Es decir, el Senado romano recibió de parte de San Justino toda una narrativa de lo que era el cristianismo, cómo celebraban la misa. ¿Por qué? Porque este señor tuvo que escribir estas cartas. Porque a los cristianos los acusaron de caníbales. Porque estos cristianos se comen a un tal Jesús. Comen carne Ah, humana. ya, la Y en Eucaristía. sus sacrificios matan a una persona, se comen su carne y se beben su sangre. Ya.
Y entonces San Justino tiene que ir a escribir estos documentos donde da una explicación maravillosa de lo que es la Eucaristía, de lo que es la misa. Estamos en el año 160. Y si Wow. tú lees estos escritos, haz de cuenta que estás viendo la liturgia de la misa del domingo. La antífona de entrada, el pedir perdón, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, la despedida de la comunión y la despedida. Tal cual, estás viendo una misa narrada, como la Mm, viviste tú en cualquier día. Entonces esto es maravilloso, también nos da certeza de que lo que hacían los primeros cristianos lo seguimos haciendo hoy nosotros. claro. Y también escribió otro documento en contra de unos debates con judíos que se llamaba Diálogos con Trifón. Obviamente que en toda esta controversia Justino lo mataron, ¿sí? Porque sus argumentos eran increíblemente fuertes. Luego viene Orígenes, que era un extremista moralista, por eso no es santo de la iglesia, porque exageró en la moral, se fue de más, y escribió un documento muy importante que se llama Contra Celso. Este documento lo que hace es Contrasenso. Celso, un señor se llamaba Celso, un judío se llamaba Celso. Este Mm, señor atacó a Jesucristo, era el que decía que Jesús era hijo de un soldado romano, porque María le había sido infiel a José con un soldado romano en Egipto, un montón de tonterías, ¿no? Que Jesucristo era un bastardo, un montón de cosas muy fuertes que hablaba Celso en contra de Cristo. No ya, negaba su existencia, claro, claro. simplemente quería destruirlo, ¿no? Entonces Orígenes se echa la tarea de refutar todas estas mentiras y el documento se llama En contra de Celso, que era el escritor judío, y es un documento maravilloso, y es también del siglo II. Y da toda una estructura de dónde era Jesús. Y lo que estamos celebrando hoy en la Natividad, pues nos habla precisamente de esto, de esta persona que nace en una comunidad de Belén, que tiene que emigrar a Egipto, que tiene que regresar, y da todos los motivos del por qué suceden estos eventos. Incluso los sitúa en el momento histórico, ¿sí? Cuando Herodes es el que está de gobernador de esta región, etcétera, etcétera. Así, coloca en el contexto histórico toda la vida de Jesús. Eso funciona nuevamente como un verdadero testimonio de la realidad histórica de Jesús. Y también está otro escritor judío llamado Flavio Josefo. Este escribió dos documentos muy importantes. El primero se llama Antigüedades Judías, donde habla del martirio de Santiago. Y ahí menciona que Santiago era hermano de Jesús. Sabemos perfectamente que los documentos bíblicos mencionan que Santiago era hermano de Jesús, obviamente en el sentido de que eran parientes de Jesús, ¿no? Claro. Y también escribió otro documento llamado El Testimonio Flaviano, que mucha gente cree que es falso, otros creen que es verdadero, donde hace una verdadera síntesis de la imagen de Jesús. Dice que Jesús era un gran hombre, si es que se le puede considerar hombre, porque hizo cosas maravillosas, curó a los enfermos, predicó esto y aquello, resucitó a los muertos, murió y resucitó al tercer día. Está diciendo todo nuestro credo, pero mucha gente cree que es un documento falso. No lo podemos corroborar porque este documento está incrustado, por decirlo así, dentro de los textos de Flavio Josefo del siglo II y III. Mm, Y esos son los testimonios judíos. Es decir, tenemos la parte cristiana, tenemos la parte judía, claro. pero también está la parte romana. Ahí se puede hablar de algunos escritos como Suetonio, que Mm, básicamente lo que habla este señor Suetonio es narra las persecuciones en contra de los cristianos. Y dentro de estas narrativas admite la existencia de Jesucristo. Está otro señor llamado Plinio el Joven, que en sus escritos, en sus informes al emperador Trajano, da datos sobre la fe cristiana. Dice, los cristianos no quieren rendir culto público a los dioses romanos. Los cristianos no comen la carne de los sacrificios de los dioses. Y los cristianos no participan del liberalismo sexual propio de la cultura romana. Son muy castos. ¿Sí? ya. Y todo esto lo hacen por seguir a un señor llamado Jesús, que vivió y murió en el año tal y murió bajo el poder de Poncio Pilato. Da certeza de Jesús, da certeza de las acciones de los primeros cristianos. No, y del juicio, ¿no? Y de cuando fue llevado ante Poncio Pilato. Así es, así es. Inclusive hay documentos que también, buscando atacar a Jesús, demuestran su sacrificio, su muerte, su crucifixión y todo eso. Están dando certeza histórica de los eventos que vienen narrados en los evangelios. ¿Sí? Claro. Y por último tenemos fuentes que no son ni romanas ni judías. Cosa extraña. Tenemos un documento de un señor que se llama Mara Bar Sarapion. Mm, Este señor era un estoico sirio. Estoicos eran un tipo de ideología filosófica, de una escuela filosófica. Y este señor estaba en Siria.
Si recordaremos, Siria está por ahí entre el paso entre Israel y Egipto, por ahí está ubicado. Entonces, este señor estaba involucrado con toda esta cultura judía, la cultura cristiana que estaban haciendo, esto es del siglo II. Y este señor dice, existió un Jesús de Nazaret, ¿sí? Y él le decía, y era un sabio rey. Así lo menciona. ¿Qué decía el INRI? Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿no? Por ahí viene, era un sabio rey. Y Que habla de la... por llamarle rey de los judíos, pero bueno. No, fue una burla de Pilato a los judíos. Claro, Eso, realmente eso era ese letrero, era una burla, porque lo obligaron a matar a Jesús cuando él no quería hacerlo. claro, Pues me voy a vengar, ¿cómo? Voy a darle este título, lo mato porque es el rey de los judíos. Que es claro, un mensaje también político, si siguen ahí obligándome a hacer cosas, los voy a matar. claro. Y este señor Mara Bar Sarapion menciona la destrucción del templo de Jerusalén y dice, esto es un castigo divino porque mataron a su profeta y a su rey, porque mataron a Jesús. ¿Sí? Entonces, obviamente, todos estos documentos dan certeza de que los evangelios son verdaderos, de que lo que nosotros leemos en la fuente primaria de Jesús, que son los evangelios, son verdaderos porque está corroborado por una gran cantidad de fuentes. Claro. Diferentes fuentes bibliográficas hablan de lo mismo. Y ese es el primer gran criterio para decir los evangelios son verdaderos. Porque lo que dicen los evangelios no solo viene escrito en los evangelios, viene escrito en otros documentos, aunque sean fragmentos, pero dan certeza cronológica a los eventos de los que vienen narrados en los evangelios. Se llama el criterio del testimonio múltiple. Lo que dicen los evangelios son verdaderos porque muchos otros documentos dicen lo mismo. Claro. También viene el criterio de la Que no dificultad. son solo de origen religioso, sino Así, incluso estatal, gubernamental, por así decirlo. inclusive anticristiano. Sí, Hasta claro, ese extremo. O sea, claro. los que estaban atacando a la fe cristiana terminaron corroborando los eventos narrados ahí en los evangelios. Sirvió para algo. Por Sí, algo. Existen otros criterios como el criterio de la dificultad y significa que el hecho de que lo que viene narrado en los evangelios genera dificultad, los hace verdaderos. Nadie crea una religión tratando de agradarle cuando si alguien quiere crear una religión busca agradarle a todo el mundo. Los evangelios no están hechos para que te agraden, están no. hechos para que te salves. Golpean el ego de las personas, destruyen el ego de las personas. Por eso es que O sea, muchas no se personas... podría decir, por ejemplo, ahorita, bueno, voy a ser abogada del diablo. No se podría decir lo mismo con el hinduismo, o bueno, el budismo, que ni siquiera es religión, que es una filosofía, Uh-huh. una ideología. No se podría decir. Híjole, te voy a decir que no, porque inclusive el budismo mismo permite ciertas áreas de libertinaje y permite ciertos tipos en los que tú puedes establecer tu propio criterio. Porque al Claro, final de cuentas lo que buscas, al final de cuentas tú te vas a salvar a ti mismo a través de tu autotrascendencia. como Eres tú, vanagloriarte un poco. así es, entonces tú puedes escoger el camino para hacerlo. Ya, De alguna manera, hacer una filosofía de vida, tienes tú la manera de incrustar dentro de esta filosofía de vida tus propios criterios personales. claro. En el hinduismo, pues el problema con el hinduismo, y lo digo con todo el respeto del mundo, obviamente es que hay tantos dioses, tantos maestros, tantos, ay, se me olvidó el nombre de estos tantos gurús y un montón de cosas que es increíblemente complicado poder definir el hinduismo. Claro. Hay una gran cantidad de corrientes de ideas, de formas de pensar y de formas de seguir el hinduismo. Creo que incluso se habla de más de 5.000 dioses. Claro. Entonces estamos en una verdadera complicación porque es muy difícil establecer una verdadera doctrina, no solo doctrina religiosa, sino también doctrina moral. Claro. Entonces, De se hecho, complica. de hecho, bueno, vienen, o sea, sumando un poco a lo que se ha dicho, eh, he visto luego, últimamente se hace mucha mención a las leyendas negras de la conquista, de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si es un poco, no solo se busca desarraigar nuestros orígenes como mexicanos, recién pasado el 12, como guadalupanos, ¿no? El 12 de diciembre, Sí, somos una fusión, somos una mezcla, venimos del amor y somos súper mezclados.
Entonces sería como, ay, quítame los genes de mi mamá, pero de mi papá no, o sea, es raro, ¿no? Bueno, pero en este sentido que la leyenda negra busca desarraigarnos ya no solo de nuestros orígenes, sino también de nuestra fe católica, me gusta mencionar que, por ejemplo, no solo nos dicen, bueno, pero los aztecas seríamos, imagínense, la arquitectura y no sé qué, y matemáticas, vean todos los avances y tal, o civilizaciones prehispánicas, ¿no? Sin embargo, estamos dejando de lado algo que hoy nos horrorizaría, y más porque, como usted mencionó, somos la generación de cristal, pero que también vamos de ambientalistas y de humanistas y de todos empatía con todos. Yo creo que nos horrorizaría en este momento si viéramos que hay canibalismo. Y eso es lo que existía en las civilizaciones prehispánicas y en muchas religiones que por eso decimos paganos. No solo decíamos paganos por creer por ser politeístas, sino que hacían sacrificios ya no solo de personas, sino también de animales, porque aquí mucha gente se va a escandalizar, porque yo amo los animales. Usted me ha visto cuando llevaba mis perras al programa. Sin embargo, hay gente que tiene una disyuntiva en salvar a animales y a humanos, no. Y a mí eso me choca. O sea, debemos de dar dignidad a todos. Sin embargo, obviamente el hombre va por encima de los humanos, puesto que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y porque como se nos dotó de razón, nosotros vamos a administrar y justamente a salvaguardar a todas las demás especies, ¿no? Se supone. Entonces, bueno, comento esto por mencionar que vienen las 5 religiones, o bueno, por así decirlo, a poner un poco más de orden en el mundo, porque había salvajismo, barbarie, canibalismo. Entonces, por eso vienen. Igual en el hinduismo, como usted comenta, es un poco más confuso, pero bueno, al menos viene a no haber tanto sacrificio, ¿no? Que es lo que al final, por eso se dice en la historia, se ha catalogado como el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, ¿no? O sea, es por eso que nos compete estudiar esto, por eso me gusta hablar de la realidad histórica de Cristo, que ya no es por convencer de que a la gente se haga católica, sino que es un hecho que existió. Tú crees lo que quieras, yo tengo amigos protestantes, bueno, familia cristiana, que no es católica, cristiana, ¿no? Mi mejor amigo que ya les conté que es hinduista, o sea, es de India y demás. Sin embargo, tenemos en común los valores fundamentales. Yo no me meto con su doctrina, ellos no se meten en mi doctrina, pero saben que existió Jesús, lo reconocen, y al final los valores los estamos llevando en el mismo sentido. No queremos aborto, no queremos ideología de género, no queremos libertad. Entonces, bueno, esto fue como un paréntesis para derribar lo de las leyendas negras. Incluso lo que sigue después del estudio del Jesús histórico, una de las herramientas más importantes de esto es el estudio de las religiones comparadas, que es precisamente lo que nos acabas de plantear, poner sobre la mesa todas las formas de religión que existen de alguna manera para encontrar realmente sus similitudes, sus diferencias, esos valores en común, etcétera, y cómo cada una de ellas tratan de llevar los valores a la práctica a través de las virtudes, que es lo más importante. ¿Sí? Entonces sería tema para otro programa, si Dios quiere. ¿Sí? Hablar pero sobre la religión. Yo estoy cuando gustes, ya sabes. Por favor, compártanos sus redes sociales y el programa, cuándo lo transmite, cómo se llama. Bueno, yo ya lo dije, pero me gustaría de su voz. Bueno, por las redes sociales estoy en Facebook como Soldados de Dios, Valora Radio. El programa se transmite los lunes a las 2 de la tarde, hora del tiempo de México. Y también estamos en nuestro canal de YouTube que se llama Soldados de Dios-Valora Radio. Ahí pueden encontrarme, y las redes sociales pues las atiendo yo directamente. Ahí pueden encontrarnos. ¿En Instagram también están o ahí no? Ahorita no, próximamente estaremos ya en Instagram iniciando el proceso vamos a poner Instagram, Twitter, vamos a abrir varias, tal vez hasta TikToks hagamos, ya veremos en qué nos aventamos, porque hay que inundar. Con nuestro Partido Comunista Chino con el TikTok. Sí, así es. Hay que llevar a Cristo a todos lados. Sí, es cierto, es verdad. Bueno, pues
¿Tiene algo más que agregar? O... Simplemente agradecerte por esta gran oportunidad que me has dado. Ay, no, gracias a usted. Me ha encantado el diálogo, me ha encantado aprender. Mm, O sea, yo ya sabía que me iba a llevar una grata experiencia y mucho aprendizaje, pero bueno, creo que está bastante digerido, bastante desmenuzado para también la gente que nos está viendo en casa y que bueno, que la Navidad es eso, ¿no? La Navidad es conmemorar el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús Así y que es. tengan la certeza de que nació, de que es un hecho, pero Sí, esperemos que nazca no solo en Navidad, sino todos los días en nuestros corazones. así es, que se haga una realidad en nuestra propia familia, que son lo que celebramos hoy precisamente, ¿no? La natividad del Señor y lo celebramos como un nacimiento de alguien que es parte de nuestra familia. Por Totalmente, eso, así es. totalmente. No es solo el cuento del pesebre, los animalitos, Mm, regalos y ya está, y la Navidad puro regalo, sino que lo, lo llevemos realmente, vivamos Cristo y todas las enseñanzas que nos dejó así con su es, ejemplo, así que es. es un ejemplo de virtud y de obediencia. Pues, señor Jaime, muchísimas gracias por haber No, compartido gracias a con ti, gracias nosotros a todos por escuchar. y, Gracias. y lo espero pronto en el programa. Tenemos que hacer Sí, más programas juntos. claro que sí. Síganlo, todos tienen que seguirlo, tienen que escuchar Soldados de Dios porque se van a llevar una grata experiencia como la de hoy compartida, pero también mucho aprendizaje. Entonces, Soldados de Dios, ya saben, guión Valora Radio en todas las redes sociales, también en su canal de YouTube para que vean todos Sí, los programas que ha hecho. ujú. Y pues bueno, hasta la próxima. Muy feliz Navidad y No, recen por todos. todos y recemos por nuestro Papa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.